Fíjense, hoy me disculpan que voy a estar con la ventanita de mi rostro apagada, pero es que no tengo nada de internet y estoy con los datos del celular que a veces son bastante intermitentes. Entonces prefiero reservar esto de esta forma. Bueno, hoy nos toca el último capítulo de Sarah Thornton, ¿verdad? Que es el de la Bienal de Venecia. Que además del tema de la Bienal, les había yo comentado la vez pasada que justamente me llamaba, era un capítulo que al que le tenía un especial aprecio porque introduce una figura fundamental que no había estado allí tan presente en los demás textos de Sara, como es la figura del curador. Además que lo hace desde múltiples perspectivas, ¿no? Sino solamente desde la mirada del curador de la Bienal de Venecia, que en ese momento Thornton entrevista, que es Robert Storr, sino también con algunos encuentros. Hola Verónica, bienvenida. Con algunos encuentros circunstanciales donde va ampliándose distintas maneras y distintas formas de observar la labor curatoria. Bueno, antes de entrar en materia me gustaría también saber si Ay, papá. ¿Cómo? ¿Qué pasó, Gladys? Yo pensé no me estaba oyendo. Gladys, tienes abierto el micrófono, cierra todo. Perdón. Bueno, si vamos a hablar de curaduría y Gladys va a empezar diciendo, ¡ay, papá! Se puso buena la cosa, dije yo. Bueno, me interesa mucho si ustedes tienen algún comentario especial o si quieren hablar de algo sobre ese capítulo, sobre todo los que no han intervenido en clases pasadas. Bueno, yo he intervenido, pero ¿puedo decir algo cortico, rápido? Claro, claro, no tiene que ser cortito. No, bueno, hay varios puntos que me llamaron la atención. Uno era que decía que en una parte que el precio del mercado de cada artista se basaba en la cantidad de fiestas que estaba invitado. Eso me pareció bastante banal, no sé, bastante banal, ¿no? La diferencia entre lo que había, lo que es entre una bienal y una feria. Y una galería y un museo, ¿no? Que en este caso intentaba como captar ese momento artístico global, o sea, a nivel internacional, que era organizado solamente por la ciudad y no por el museo. Y bueno, también como que era por representando cada país, ¿no? En cuanto a lo del curador, me llamó también, o sea, me gustó mucho la parte de la figura que ellos decían, o sea, que el curador hacía que el espectador se acercara a la obra y la viera con otra mirada, ¿no? De repente cosas que normalmente alguien no vería, el curador como que lo dirige, lo ayuda a ese aspecto. También lo de que generaba como una textura, o sea, que no necesariamente tenía muy bello. Una obra de arte, sino como que generaba una textura. Yo me imagino que será algo así como que esas obras se dialoguen entre ellas, no sé, eso tú me corriges. Y no, muy bien tus apreciaciones. Sí, eso me pareció bien lindo porque, o sea, el hecho ese de que no necesariamente sea, aunque claro, obviamente han habido muchísimos, la mayoría son artistas muy conocidos y eso, pero ese comentario que hizo uno de los curadores me pareció bien lindo. Y al fin, otra cosa que ya es lo último que voy a comentar, me llamó mucho la atención de que hablaban sobre los aspectos políticos que entran también en esa organización. Uno de los artistas decía que no sabía cómo había llegado allí, creo que es Rusha, que no necesariamente tenías que tener un talento, y eso me hizo recordar cuando en el 2013, esto lo recuerdo porque es como una anécdota, en el 2013 en Venezuela concursó un muchacho que fue alumno mío, que él no tenía ni la más mínima idea así de arte, un muchacho súper joven, y él estaba apenas estudiando cuarto semestre
del instituto que yo doy es un instituto que no es de arte propiamente, sino es de ilustración y diseño gráfico. Claro. Y a él lo escogieron para representar ese pabellón de Venezuela en Venecia. Y fue Bueno, es muy que curioso. fíjate, sí, es muy interesante porque en el caso nuestro, bueno, para nosotros, ¿no? Y creo que para todos los países en general, confrontar ese análisis de la Bienal de Venecia siempre va a estar en dos aspectos paralelos. Es decir, uno, apreciar la Bienal como fenómeno y el otro, dentro de lo que la representación o el protagonismo o la historia o la historiografía del propio país ha tenido como representaciones dentro de esa Bienal. Por supuesto, claro, es muy importante que estamos hablando de uno de los eventos más antiguos, ¿no? Dentro de lo que es el mundo del arte, eh, de la escenificación o puesta en escena de la obra de arte, y no con códigos exclusivamente mercantilistas, justamente más bien como un poco distanciada del fenómeno del mercado o de la venta del mercado, distanciada no porque no suceda, porque vimos a través del capítulo las múltiples formas de sucederse, pero distanciada porque no es en esencia su sentido o su nodo de creación, ¿no? Es decir, la esencia es contemplar justamente una perspectiva de lo que está pasando en el arte contemporáneo. Y eso lo está haciendo la Bienal de Venecia desde 1895, ¿no? Muy paralelo además. Me parecía muy interesante que hubiéramos empezado por ese texto de Baudelaire, de la feria, de la exposición, de la gran exposición universal, muy cercana a esta fecha de la primera edición de la Bienal de Venecia. Evidentemente, la Bienal de Venecia viene de esa cantidad de ferias que se fueron repitiendo en grandes capitales europeas, como fue París, como fue Londres, pero su norte siempre fue la contemplación más que la competencia o que la exhibición o que esa especie de variedad extraña de avance, de progreso, de agronomía mezclado con arte y con otras cosas, ¿no? Digamos que su esencia era fundamentalmente ser una bienal de arte y ver en esa mirada lo que estaba pasando, ¿no? Lo que está pasando o lo que estaba sucediendo en el arte de ese momento, tanto a nivel mundial como a nivel local, ¿no? O sea, lo tiene mucho, siempre ha tenido ese interés global de abarcar las representaciones autónomas del arte contemporáneo de distintas cartografías o de distintos espacios de deliberación. Ahora es muy interesante, fíjense que es la primera, por lo que habla Sarah Thornton, y seguramente será así, se fue consolidando también como una puerta para Venecia, para el turismo, porque digamos que era la única o la principal fuente de ingreso, de producción que podía tener eh, ese lugar. Y la Bienal se convirtió en una especie de campo de acción muy importante para consolidar ese punto, ¿no? Es decir, ese espacio, ¿no? Esa producción. Hay muchas contradicciones también, ¿no? Fíjense, no sé si recuerdan, hay un momento que un coleccionista de arte italiano habla con Sarah Thornton. La escena está además muy bien contada, ¿no? Tiene ese carácter como teatral, como de entradas, de salidas, como sin norte fijo, ¿no? No hay nada rígido, sino parece como una especie de situación orgánica que en esa investigación ella va descubriendo espacios, descubriendo personajes. Me pareció muy curioso y muy hermoso que es justamente un lugar, en este lugar, eh, de hace tantos años, donde coinciden casi todos los personajes que han estado en los otros espacios. Es decir, ahí aparece Nicolás Cerota, ahí aparece Philip Segaló, ahí aparece Anica Pelazo, ahí aparecen los artistas con los que ha conversado, los galeristas, ¿no? Es decir, hay como
una especie de lugar esencial. A mí me gusta mucho ese capítulo porque creo que remite a un lugar esencial, a donde todas, ¿se acuerdan cuando hablábamos al principio, eh, sobre todo del prólogo de este libro, cuando ella decía que el mundo del arte era un panorama más amplio que el mercado del arte nada más, ¿no? Que hablaba además de curadores, galeristas, artistas, mercaderes de primera, subastadores, ¿no? Todo ello. Que hablaba que habían como lugares de gran éxito, pero que si siempre la voluntad del riesgo en la obra de arte, aunque podía ser fatal para un artista y aunque significaba un poco lanzarse al vacío, es decir, no repetir la fórmula exitosa, aunque eso podría significar lanzarse al vacío, de ese gesto innovador, único, particular, era del que dependía todo el resto del sistema, ¿no? Y a mí me parece que en este capítulo, es decir, en la Bienal de Venecia y en cómo está estructurada esa lectura, es justamente donde coincide, ¿no? Es decir, ese es el sitio donde coincide todo el sistema del mundo del arte que ya ha ido eh, describiendo y exhibiendo durante los capítulos que hemos leído y en los otros capítulos también que no son parte del panorama del curso, pero que ustedes pueden leer en cualquier momento, el de la crítica y el del estudio y el de la revista. Pues en ese mundo, en ese lugar como ancestral, lejano, laberíntico, indescifrable, pues ahí coinciden todas estas personalidades y todas estas líneas de elaboración del arte, de la obra y de lo que está en torno a la obra. Ahora, lo que diferencia la Bienal, por eso es muy importante el tema curatorial de la feria, ¿verdad? Es justamente la identidad nacional de cada uno de los participantes de ese sitio, la necesidad de ser un poco universalistas, es decir, de crear con esas exposiciones centrales, de crear un tema especial y el tema curatorial en sí mismo, ¿no? Es decir, la mirada del curador en muchas de las preguntas y en muchas de las entrevistas que ella hace, cuando le pregunta a los galeristas, a los directores de museos o a visitantes, a los coleccionistas que están esperando encontrar, la mayoría habla sobre una visión inteligente por parte del curador, ¿no? Es decir, es algo, la mirada curatorial es algo que se repite como una especie de sitio y de espacio que están todos esperando visualizar, tanto para aplaudirlo como para hundirlo, como dice el pobre Robert Stoll. Ahora bien, la Bienal habla de un espacio, me parece un poquito fuerte que ella todo el tiempo hable del circo. Yo no sé qué les parece a ustedes esa concepción. De pronto yo tengo, como nunca he ido, puedo tener una mirada idílica y utópica de la Bienal de Venecia que para mí sería como un referente muy particular, ¿no? de muchos años de liberación y de trabajo por el arte y por el fenómeno de la obra, ¿no? Sobre todo del arte contemporáneo dentro de un espacio bastante clásico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, ella lo llama circo en varias oportunidades y habla de 3 pistas dentro del circo, ¿no? A mí no me gusta lo del circo porque me parece un poco feo, ¿no? Eso como de fenómeno, de jaula. Pero bueno, en su texto habla de 3 pistas o tres plataformas, ¿no? De exhibición. La primera sería el curador central que pasa a ser el director de la Bienal. Es el que está encargado de hacer 2 grandes exhibiciones internacionales, ¿no? donde va a hablar o va a poner en escena eso que él cree es el movimiento especial de lo que está pasando en ese tiempo. En este caso,
se congregan esas obras o esa selección o ese intercambio en un gran pabellón, que es el pabellón italiano. Están los jardines, ¿verdad? Los giardini, y el arsenal, que es una especie también de espacio de exhibición. En este caso, ella resalta que es justamente un curador estadounidense, ¿no? Que es una particularidad bien compleja para el mismo personaje, tratar de defenderse en medio de toda esa gama de... Una segunda pista que son los pabellones nacionales, bueno, que tienen autonomía. Eso es muy interesante porque ahí hay autonomías para hacer las muestras individuales o colectivas que cada pabellón decida hacer y donde se puede, desde un punto de vista bastante amplio y democrático, pues observar la producción nacional o lo más importante para el arte de ese país. Una tercera pista, que es la cantidad de, eso sí es muy curioso, ¿no? Un centenar de muestras secundarias, que pueden ser oficiales o no oficiales, de gente que alquila. ¿Aló? Fernando. Perdón. Ah, no, tranquilo. Si quieren, no, chévere, si quieren detenerme y comentar algo, lo ponen ahí en el chat, yo tengo abierto y les doy la palabra simplemente, para que podamos también intercambiar. Hablaba yo de esa tercera pista, ¿no? Que en un centenar de muestras secundarias yo sí había sabido de gente que alquilaban castillo, palacete, bueno, para hacer una especie de cartografía off o cartografía que acompaña también desde instituciones. Porque, acuérdense que las selecciones de las bienales, y ese es el tema político al que hacía alusión Lubezka, que me parece muy bonito que lo haya detallado. Las elecciones de las bienales no dependen sino del Estado, ¿no? Es decir, son los estados los que postulan los artistas o deciden los artistas que van a participar dentro de esos pabellones. Ahora, no es, mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué mandan tal cosa del pabellón venezolano? Para nosotros el pabellón venezolano, si uno pudiera hacer una radiografía, pues también sería en esa línea del tiempo, desde el año 1956, creo que entre el 56 y el 58, fue construido el pabellón venezolano en la Bienal de Venecia. Además, un punto destacadísimo para nosotros dentro de las artes visuales universales, ¿no? Del mundo entero, porque son muy pocos los países latinoamericanos que tienen esa presencia dentro de la Bienal. Y además una presencia muy destacada, porque creo que si yo no me equivoco, se le encargó originalmente el pabellón de Venecia a Carlos Raúl Villanueva, pero como él estaba muy ocupadísimo con la Universidad Central y el proyecto de integración de las artes, pues recomendaron a Carlos Scarpa, que es un arquitecto que tenía contactos con Venezuela, por todo ese tema de migración después de la guerra y de intercambios culturales, de avances. Estábamos también entre el 56 y el 58, pues ya a punto de caer la dictadura venezolana. Le encargan ese pabellón a Carlos Scarpa y bueno, es un lugar muy especial, ¿no? Muy arquitectura, creo que son 3 plantas con entrada de luz natural, en mármol blanco, es decir, en un sitio con una gran fuerza de proyecto moderno también, ¿no? De avance, de construcción. Por allí, bueno, creo la primera exposición fue la exposición de Armando Reverón, que ya había muerto, pero igual la hicieron. Y desde ese momento hasta más o menos el 2003 o 2006, pues fue bastante variado, ¿no? Grandes maestros del arte venezolano, Alejandro Otero, Mateo Manaure, Luisa Richter, bueno, no tengo la cuenta exacta porque no me lo sé de memoria, pero también artistas contemporáneos, Asís Mascucher, estuvieron una oportunidad, Asís Kusher, Javier Telles, no, Meyer Weissman, etcétera, ¿no? Entonces, creo que la primera vez que
que el pabellón cierra o que suspende la exposición fue una exposición de Pedro Morales, y el tema supuestamente, según la mirada estatal, para el momento, era un tema político por incitación al magnicidio de Hugo Chávez, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí, claro, fíjense lo interesante de la mirada, la construcción de esa mirada política del pabellón, que hay muchos de los que, tanto los galeristas o las personas que intervienen ahí, los artistas mismos, hablan de esa conexión, es decir, hacer historia o confirmar la historia, encontrar la persona apropiada en el momento apropiado para hablar sobre el Estado-Nación. O sea, hay un concepto que puede ser complejo, que es justamente esas formas del arte que vienen a decir algo sobre el Estado-Nación. No todo el tiempo lo apoyan, también hay manifestaciones maravillosas que las deben haber leído, como las intervenciones al pabellón alemán por el tema del nazismo, la francesa que le montó en la puerta del pabellón el nombre de casino, es decir, cuando usaron inclusive la misma estructura los creadores para hablar de problemáticas propias de sus contextos. Y ese tema de la historia es sumamente relevante, ¿no? Es decir, hay siempre una mirada como del discurso artístico que va a ser destacado, o el discurso artístico que se está esperando, también es un discurso artístico que hable de ese lugar, de los lugares, de las problemáticas, de los momentos que está viviendo su país y de los momentos que están sucediendo y de las cosas que están sucediendo en el mundo entero. Es decir, tiene una mirada muy pertinente del arte como un proceso de análisis, ¿no? O de textura, el arte como un proceso de participación en los diálogos y los cuestionamientos políticos. La exposición de Pedro Morales, que fue clausurada por el gobierno bolivariano, tuvo lugar en el año 2003. Fue clausurada por ofensa al libertador e incitación al magnicidio. No obstante, después han venido, en el caso nuestro, otros artistas, y hicieron algo en el Sí, chat. perdón, es un link de donde habla sobre el pabellón de Venezuela en la Bienal. Ajá, pero de ahorita, No, o sea, en general. en general, sí. Ok, chévere. Bueno, digamos que inclusive dentro de lo que ha sido la gestión del gobierno, ¿no? Últimamente, de los últimos 20 años, pues han habido artistas como Magdalena Fernández y Antonieta Sosa, que yo, si mal no recuerdo, también artistas como Argelia Bravo, pero sí, por supuesto, se ha depreciado hasta el punto de la última, el 2019, creo que fue nuestra última participación. El artista que clausuraron, Natasha, se llama Pedro Morales y fue en la Bienal de Venecia del año 2003. Sin embargo, la última creo que fue la más patética, ¿no? Independientemente que uno esté de acuerdo o no con el tipo de exhibiciones que allí se han dado, pues bueno, no sé si recuerdan ese episodio fatídico de que no abrió el pabellón en el 2019. ¿Lo recuerdan? Si quieren pueden hablar. Que me siento aquí como hablando conmigo misma. Sí, yo recuerdo que eso además fue así un escándalo, porque además el pabellón estaba así como súper desatendido, había crecido como unas plantas. Bueno, mucha gente hablaba de que el pabellón era reflejo o síntoma de lo que pasaba en el país. Bueno, además que eso fue, fíjate, le encargan esa curaduría del pabellón de Venezuela a este señor que se llama Clemente, el que es ahorita presidente de la Fundación de Museos Nacionales. Es que se me olvidó el nombre, el apellido. ¿Alguien se acuerda? Oye, no, vamos a buscarlo. Es un tipo joven, ¿eh? Un tipo joven que fue artista, que también, él estuvo de director en algún tiempo en el Ateneo, claro, él fue el que tomó el Ateneo de Valencia cuando
cuando sacaron al director y le quitaron el Ateneo, la toma del Ateneo de Valencia. Es que no me acuerdo si es Clemente bueno, no importa. Clemente Martínez. Clemente Martínez. Y Clemente le encargaron esa curaduría. Él se fue con unos artistas, creo que además, yo no sé si esos son de los que habla Lubezka, porque bueno, son artistas con muy poca trayectoria, muy pocos conocidos los que llegaron allí, ¿no? Porque digamos que, aunque nos parezca un poco rara la muestra de Juan Calzadilla, que fue bastante extraña, pero bueno, Juan Calzadilla es un maestro, independientemente que uno esté de acuerdo o no con el tema político o como lo coloques, ¿no? Pero bueno, esta fue bastante inusual o repentina, así como que una de las artistas era esposa del vicepresidente de la Fundación de Museos Nacionales, ese tipo de cosas. Y además de todo, no inauguraron a tiempo, sino que estaba el pabellón cerrado, es decir, estaba la Bienal de Venecia abierta, con sus puertas abiertas, el pabellón estaba cerrado y afuera habían como, ¿sabes? Como cuando tú estás desmontando, ¿no? Que desmontas una cosa que quedó, me imagino, de la Bienal pasada, de la Bienal anterior, y entonces como que abrieron, sacaron las cosas y las dejaron ahí afuera en la puerta, al lado de la puerta. Hay imágenes muy interesantes, la pueden buscar por internet de esa situación. Dejaron eso ahí en la puerta y entonces, bueno, arrancó la Bienal y eso estaba ahí. Y entonces pasaron cosas muy delicadas, como Clemente en sus cuentas de Instagram, haciéndose unos reels, caminando por Venecia, comiendo pasta, con el dinero de los venezolanos. Y además de todo, parece que justamente hubo una reacción de algunos artistas, si no me equivoco, Clemencia Lavín hizo unas acciones junto a otros creadores que se presentaron en el pabellón a hacer unos performances y finalmente hubo como una reacción y creo que inauguraron, no sé, unos 15 días después que abrió la Bienal. Pero sí, esto es un ejemplo un poco para entender esas conexiones de las que hablan varios de los que están allí, ¿no? Entre las políticas estatales y las presencias del Estado, la construcción del arte también como una plataforma para hablar con propiedad de los estados nacionales, tanto desde el sitio del apoyo como desde el sitio del reflejo, como bien dijo Verónica. Era muy interesante ver eso, ver esa participación venezolana y entender esa especie de construcción, ¿no? Si se lo proponen como una obra conceptualista, les hubiera quedado estupendo, maravilloso. También fíjense toda esa aparición, justamente hablando del tema político que no habíamos hablado hasta ahora, de los Goethe Institute, de las instituciones culturales o relacionadas con la política de los distintos, el British Council, de los distintos países, ¿no? De las distintas participaciones y cómo empieza a haber una influencia y quizás incluso como otorgarle cierta emergencia o lugar principal a propuestas que de repente no son exactamente las más activas o las más importantes o las que más inestabilidad le dan al sistema del arte o las que más lugares maravillosos están creando, sino propuestas pues que son convenientes para esos estados-nación. No sé si quieren comentar alguna otra cosita a partir de eso, los que llegaron después, si tienen algo. Bueno, a mí se me ocurre recordar, Lorena, Ajá. el episodio, creo que fue en la Bienal de 2012, cuando se premió la exposición sobre la Torre de David. Ajá. En ese caso fue de una oficina de arquitectos, Urban Think Tank, Sí. que obtuvo un León de Venecia que retrataba de alguna manera una representación
de la pobreza muy polémica dentro del país y que se vendió, sin embargo, como imagen idealizada. Claro. Sí, eso es en la Bienal de Arquitectura, pero está dentro del mismo fenómeno, pero sí lo Sí. recuerdo y recuerdo la polémica, como no, muy, muy interesante. Y eso vale la pena recordarlo siempre porque a mí me da mucha risa cuando la gente me dice, o los alumnos, bueno, pero ¿por qué están mandando a esa gente para la Bienal? Digo, bueno, es que a la Bienal no es que yo me postulo y le digo a la Bienal, miren, yo estoy llegando aquí, no tiene que mi estado, mi país, tiene que enviarme, es decir, tiene que el Ministerio de Cultura decir, bueno, esta es la persona, o este es el curador, o este es el artista que va a participar en ese proceso. Y ahí está esa especie de, de textura, ¿no?, particular que puede crear una nación frente a lo que se ve, ¿no? La Torre de David, imagínate, es una de las cosas más controversiales que han sucedido en torno a una situación habitacional, social, económica, cultural y política en el país, donde la miseria humana pues ha salido a florecer de una manera descomunal, muy bien reseñada, valga la acotación de Fabiola, muy bien reseñada y documentada, trabajada y construida por la dupla de Ángela Bonadíes y ay, se me olvidó, Juan José Olavarría. Exacto. Ellos tienen un trabajo fenomenal, ¿no?, de la Torre de David, de todas las situaciones desde tiempos ancestrales casi, de todas las situaciones que generó ese espacio y que se dio allí y que estas personas ponían como el éxito, ¿no?, de las autonomías individuales, cuando en realidad lo que eran una carrera por la sobrevivencia. Gracias, Pero Fabiola. bueno, al final se demuestra también, eso es muy interesante en la lectura, cómo parece que hay una superposición de tiempos entre el tiempo de la época, el tiempo de la obra de arte, y pareciera, como lo dice Sarah Thornton, que es un asunto más bien, yo lo voy a decir con este término, de timing, de llegar en el lugar correcto, con la propuesta correcta, en el momento correcto. Uh-huh. Exactamente. Ahí, hablando de eso que acabas de introducir, que me parece muy, lo del tiempo, ¿no? También me parece curioso la propuesta de este señor Robert Storr, ¿no? Me pareció que era un norteamericano delicado, bastante profundo, ¿no?, en sus consideraciones, y el nombre de su exposición, algo sobre, déjame ver si lo recuerdo, o si lo anoté por aquí, el nombre, ajá, Yo lo piensa, noté. ajá, dígamelo pues, piensa con los Él sentidos, dice, ah, no, ese es el título. Yo el anoté título de la una cita exposición, donde, correcto, ajá, pero bueno, él en déjame, una cita ajá, decía algo cuéntelo. sobre que a mí, yo conecté mucho con esa idea de presente activo que discutimos, porque él Claro, decía, a el eso iba. gran arte es esencialmente un trabajo que ha demostrado ser inagotable en términos del valor que les ofrece a aquellos que que le prestan atención. Ujú. Dice, estoy hecho en tiempo presente a pesar de haber sido hecho hace 5 años o 50 años. Sí, la cita que él pone es de Ezra Pound. Un clásico es una Ajá. novedad que sigue siendo siempre novedad. Y de hecho, uno de sus trabajos como artista que está reseñado allí se llama justamente así, Think with the Senses, piensa con los sentidos y siente con la mente. Uh-huh. Y habla de que el arte ocurre siempre en tiempo presente, ¿no? Sí, que es el concepto ese que conversamos un día, que había yo tomado de María Elena Ramos, ¿no? Sí, De cómo la obra puede, y que también tiene que ver, Fabiola, con lo del aura. exacto. Por más, Y bueno, esa, y tiene que ver con eso que se defiende del arte por sí mismo en cualquier época o en cualquier circunstancia, que creo que es lo que fascina
a una directora de galería londinense, estoy tratando de conseguir la cita, que entra en el Ajá, sí, pabellón de Canadá y queda maravillosa. maravillada. Sí, La sí, señora se llama, ya te voy a decir que yo la tengo aquí. Last Week. sí, ella, sí. Que habla de la fascinación de haber entrado como en un entorno distinto, donde se produce el fenómeno del arte. Ahí habla algo así De como de alguna que no manera la son, saca de la vida cotidiana. Ujú. Y habla que no son ventanas al mundo, sino mundos en sí mismos. Eso es muy bonito. Exacto. Ujú. El Dice que sentido. el artista del pabellón de Canadá Ujú. dice que ha transformado el lugar en un gabinete de curiosidades. Dice, me encanta salirme del día a día y entrar en el espacio del arte. Sí, sí. Es muy particular esa señora, esa mirada, ¿no? También. Y bueno, pues ya que interrumpí, termino por hablar de otro Claro, momento adelante, adelante, me encanta. poético que me parece que queda reseñado allí también en el capítulo, Ujú. que es el de un historiador, Hobsbawm, que dice que básicamente la mirada curatorial es una protesta contra el olvido. Claro, ese Hans Ulrich Obrich. Ajá, Sí, eso es una belleza, la protesta contra el olvido. Fíjense que ya íbamos para allá para lo del tema curatorial, ¿no? Porque qué interesante la diferencia, eh, y se siente, porque bueno, esa investigación de esta señora es una investigación etnográfica, pues, o sea, de profundidad de participación en ese contacto en el que ella está teniendo los intercambios, ¿no? Fíjense qué interesante cómo se siente esa diferencia entre la ansiedad de causar sensación que pueden tener los galeristas y el proceso de investigación de lo sensible de la curaduría. O sea, en las palabras, en los intercambios, en las reflexiones, independientemente que ellos están o no están de acuerdo, ¿no? Ella básicamente ha puesto en escena la mirada de Robert Storr, que es un curador, por decirlo de alguna manera, más o menos clásico, que trabajó en el MoMA, que es profesor, investigador de temas estéticos, etcétera, ¿no? Que además viene como una especie de migrante, que sabe que todos los ojos van a estar sobre él, lo coloca frente a figuras como Cuauhtémoc Medina, que es un curador mexicano súper irreverente, que está en uno de los departamentos en ese momento, creo que todavía, de la TEI, del arte latinoamericano. Cuauhtémoc es reconocido por sus procesos procesos curatoriales de irrupción, de una especie de antropología con la producción artística muy interesante, ¿no? Que lo cuestiona, además, que cuestiona a Storr, que le dice que es una exposición sumamente correcta y aburrida, creo que son las palabras exactamente, y que habla de que, bueno, que una bienal debería introducir siempre una inestabilidad en el sistema, ¿no? La exposición de la bienal debería asumir más riesgo para no parecerse tanto a la figura legítima del museo, o la figura que desde los museos legitima determinadas miradas sobre el arte y sobre la puesta en escena. Y está a quien acaba de nombrar Fabiola, que es Hans Ulrich Obrich. Ese es un queridísimo curador que yo le tengo mucha estima. Hans, bueno, no lo conozco, pero él es como mi novio. Él hizo un libro, fíjense que yo compré, déjenme ver si yo puedo, voy a poner la cámara momentáneamente para que vean el libro. Yo estuve una vez en Arco, este es el libro, Breve historia del comisariado, Hans Ulrich Obrich. Yo estuve una vez en Arco y aquí está esto. Y oye, muy preocupada, ¿no? Porque el tema curatorial, esto es un tema, en esta última clase esto se mezcla también con mi materia, los modelos curatoriales del diplomado en arte contemporáneo latinoamericano.
Pero el tema curatorial siempre, desde hace mucho tiempo, ha sido una gran una gran incertidumbre, ¿no? Porque es difícil de definir lo que es la curaduría, y para los que nos hemos desempeñado en esa profesión como profesiones de vida, pues académicamente es complejo hablarlo, ¿no? Y siempre, aunque ya la curaduría tiene como nombre, o sea, como manejándose nominalmente como una profesión dentro de las artes visuales, tiene, yo diría que más de 20 años, unos 30 años, desde los 80, es cuando se empieza a sentir, a nombrar el tema del curador, como curador como tal. Antes organizaban exposiciones simplemente, o los directores del museo eran directores o eran asesores, o no había esa definición, ¿no? Bueno, siempre ha sido un lugar muy inhóspito para uno decir, bueno, ¿qué es exactamente un curador? Es como una pregunta que todo el mundo siempre se está haciendo con cierto desespero. Y yo recuerdo, y como es parte de mi vida, ¿no? Donde más me desempeño, yo salí corriendo detrás de este libro y dije, ay, Dios mío, breve historia del comisariado, por fin yo voy a saber qué es lo que yo hago, o qué se dice, con qué voy a responder. Y me puse bravísima porque al principio vi y abrí el libro y dije, bueno, pero ¿qué es esto? Estos son puras entrevistas. Ahí lo dice además Sarah Thornton sobre él, que es un gran entrevistador. Con el tiempo me di cuenta de que, bueno, que tenía razón Obrich en hacer entrevistas, porque, bueno, la curaduría no es, esa es una tesis que yo tengo, no es en sí misma yo no la veo académicamente como una profesión, sino como un oficio. Es decir, la curaduría es un oficio dentro de las artes visuales. Eso no le quita ni le resta, ¿no? Y fundamentalmente, la curaduría es una organización también, ¿no? De ese sentido, de esos mundos en sí mismos, de eso inesperado, de esos encuentros que pueden tener determinadas colecciones o determinados repertorios. Pues para no adelantarme tanto a la materia del diplomado 2 o del contemporáneo 2, Obrich es un gran investigador de ese tema, y yo me había molestado, pero después, gracias a sus reflexiones, pues lo pude comprender, ¿no? Es decir, ese es un lugar que aún no ha terminado de definirse y que se sigue construyendo con el paso del tiempo. Ahora, dentro de la mirada del mismo Obrich, cuando dice, ¿y por qué dice lo del olvido justamente? Una protesta contra el olvido, porque también para Ulrich Obrich, la curaduría tiene ese mismo espacio del tiempo, ¿no? Es decir, tiene que construir muy interesante. No, no se tira como Medina, como el Ahora te mexicano a... fuiste un momento. Ajá, ¿y dónde me quedé? Eso, o sea, creo que debes repetir la última idea. Ya va, que dice que la conexión es... Ajá, espérenme un segundito. ¿Me están oyendo? Ahorita sí. Ahorita sí. Dice... Ahora Ok. sí, pero fueron segundos, ¿ah? Ah, bueno, está bien. Bueno, no, estaba hablando de Hans Ulrich Obrich, que es un gran investigador de ese mismo tema por su misma profesión, ¿no? Y en las entrevistas, y eso de hablar de la curaduría como una protesta contra el olvido, ¿no? Porque yo creo que lo que él está planteando, lo que hace cuando habla con ella, es que la curaduría también es una tejedura del discurso, ¿verdad? Una puesta en escena, cuyo fin tiene los mismos objetivos que tiene la obra en sí misma, es decir, ese tiempo presente, ese tiempo de la obra del que hemos hablado, que la va a hacer capaz de ser una novedad, aunque pase el tiempo, también tiene que estar en el proceso curatorial y en los modelos de exhibición que están allí. Y además pone justamente el ejemplo
de un curador creo que es en la Bienal del 2003. A ver, todo el mundo, bueno, porque en esos sitios, ese es el top, ¿no? Yo no sé si ustedes entienden que ese ser curador de la Bienal de Venecia es el top de la carrera curatorial en las artes visuales. O sea, después de eso no hay más nada. Como ser Miss Universo. Después de ser Miss Universo tendrías que ser Miss Marte. O, o no sé, ni siquiera Miss Big Bang. Pero ese es el tope de la curaduría y por supuesto están todas las miradas focalizadas dentro de ese ejercicio, ¿no? ¿Qué va a hacer la gente? ¿Qué no va a hacer la gente? Y están esperando, ¿no? Con mucha ansiedad esa mirada curatorial que logre otorgarle un nuevo lugar o que les logre revelar ese espacio indescifrable que han sido incapaces de encontrar en las ferias, en las galerías, en las subastas, en las colecciones. Y él pone en esa construcción de partitura, él pone un poco en confrontación la propuesta de Storr en ese momento, llamándolo de algún modo una propuesta muy clásica, pero no lo dice tan fuerte como lo dice el mexicano. Y lo hace recordando porque todo el mundo le está diciendo a Storr que, bueno, que es un poco soberbio, muy difícil eso también pensar, ¿no? Tratar de ser, aunque tú tengas la temática que tengas, tratar de encontrar un panorama global desde tu propia mirada, no estamos hablando del mundo entero. Bueno, puede ser un poquito soberbio querer llevar eso adelante solo, pero él lo pone en contraposición con esa nueva forma de mirar o de formular una exhibición. Creo que habla de un curador que se llama Bonanni, que hizo una curaduría donde invitó a un montón, creo que eran 11 curadores asociados, y habían, creo que eran casi 400 obras entre los dos grandes espacios expositivos que envuelven a la Bienal. Y miren qué interesante esto, porque Ulrich dice que justamente aunque era un poco más, que aunque fue muy caótico y la gente le cuestionó a este tipo que no hizo su trabajo y que tenía ese montón de asesores y de curadores asociados y que se había vuelto una especie de multiplicación de cosas y que la gente no podía ver bien nada y que era demasiado prolífico. Él dice que esa es una de las bienales que la gente más recuerda, por ejemplo. Es decir, se construyó también como un fenómeno. Es decir, ahí hay un tema con el modelo expositivo, pues que abre también nuevas gamas dentro del territorio. No sé si quieren hablar algo sobre el tema curatorial, si han pensado algunos de los que... Sí, perdón, Heriberto. Sí, Ajá. una de las cosas que me gustó ahí que decía sobre el tema curatorial es que, bueno, hablaba una frase que decía como que en Venecia el buen curador es el que sobrevive Claro. y que a veces es como que algunos llegan sin como manual de instrucciones y que Bueno, no es que saben y que no tienen no saben cómo manejarse, ¿no? bueno, debe ser muy difícil, ¿eh? Sí, totalmente. Otra cosa también que me llamó la atención también, que me gustó mucho es, dice así, a ver, ok, el gran arte es esencial en un trabajo que ha demostrado ser inagotable en términos del valor que les ofrece a aquellos que le prestan atención. Dice, estoy en tiempo de presentar, de presente y pasar, perdón, estoy sin lentes, y pasar a haber sido, no, este no es, perdón, era otro. ¿Qué pasó? No, es que era otro texto. El texto que iba a decir era, los curadores hacen que prestes atención a cosas que de otro modo no mirarías. Más aún te acercan a las obras de manera que produzcan una sensación vívida. O sea, como artista esto me parece que definitivamente resalta el valor y la importancia de los A curadores, mí ¿no? me da curiosidad ese texto. Fíjense que yo no lo comenté mucho, lo comentó Lubezka, pero
Pero bueno, también en Venezuela han habido muchas discusiones, ¿no? También sobre esa especie de influencia de la curaduría en la tergiversación de una obra. También hay como, eso tiene, por lo menos aquí, ha tenido, y en otras partes ha tenido también momentos delicados, además, esa cosa del curador como creador, eh, y cuando la curaduría ha sido negativa, ¿no? Para ciertas obras. No obstante, yo por supuesto creo en la creación del espacio, estoy completamente segura, que es parte de mi trabajo, ¿no? De cómo la curaduría puede, según su aplicación del modelo y el tipo de ejercicio, pues cómo puede construir nuevos espacios y construir lugares de discusión, de diálogo entre las obras. Yo lo veo siempre, fíjense, como una puesta en escena. Yo también vengo del teatro. Para mí, yo hice teatro desde los 15 años hasta los 30 y ¿qué? Como 35, algo así, un poquito más. También Jeff Hoffman, que es uno de los curadores que a mí más me gusta, también viene del teatro. Este señor que nombra Obrich, que eh, Harald Seaman, también viene del teatro. Es decir, tiene mucho que ver, para mí la curaduría tiene mucho que ver con la puesta en escena. Y la misma Sarah Thornton habla un poco de la Bienal de Venecia en general como una gran representación, ¿no? Teatral. Por primera vez veo la palabra teatro, aunque le mete mucho lo del circo. Pero sí, yo pienso que la mirada curatorial también otorga, ¿no? Rangos de relación y nuevas líneas de investigación. Por ejemplo, en algún momento, eh, hablando un poco de los salones, ¿no? Y de los valorar ese particular punto de vista que sobre el arte contemporáneo tiene un curador, pues construye espacios para la historiografía, tanto para lo que te pueda parecer estancado como para lo que te pueda pasar un riesgo o un quiebre dentro de un sistema de producción, ¿no? Y a mí siempre me gusta asumir el trabajo curatorial como un paso más en este reflejo, y yo sí estoy muy cerca de pensar que es una especie de dirección musical. Creo que lo de la música también lo habla eh, Obrich, cuando habla de partitura, ¿no? Como una partitura, construyes una partitura y hay sonidos de relaciones que van entablando diálogos y momentos y temperaturas dentro del espacio de exhibición. Eh, a mí me parece, pensando en ello, ¿no? Y creo que en algún momento le hice una crítica en el Nacional, cuando yo escribí en el diario de Nacional, me parece que era fue muy, para mí sigue siendo un poquito lamentable que, por ejemplo, el premio Mendoza, no se crean que no me importa que lo graben, porque se lo he dicho a Patricia, se lo he dicho a todos, ¿no? Lo dije públicamente en la prensa, que haya quitado la figura del curador único, ¿no? Del premio. Es decir, la primera edición que no tuvo ese curador único, y que me pareció a mí de las más lamentables, fue una que se hizo por votación. Es decir, a nosotros nos convocaron, estaba yo, éramos como 11 o 12 personas de rango curatorial, incluso creo que Miguel, etcétera, o artistas, pero de rango, para votar por los proyectos. Ahora, fíjense, yo incluso malentendí ese proceso. Yo pensé que cuando me estaban invitando a votar por los proyectos, después un curador se iba a encargar de poner eso en el espacio. Sí me siguen, ¿verdad? ¿Me escuchan? ¿O me fui? Sí, no se escucha perfecto. Oh, ok. Sí se escucha, sí. Ajá. Entonces, claro, cuando yo veo que ningún curador se iba a encargar de eso, sino que hicieron, o sea, pusieron a trabajar en escena, o pusieron en el espacio las obras que mayor puntuación recibieron, como si fuera un reality, ¿sí me entienden? Creo que esa organización la promocionó mi querido
el fallecido amigo Willie McKay, si no me equivoco. Y aquella cosa fue un despropósito terrorífico. Yo recuerdo que yo vi esa exposición, yo dije, aquí no hay cabos, o sea, todos los cabos estaban sueltos, porque incluso en una deliberación de un premio, o en una deliberación de una selección, ¿verdad? Para participar en un proceso expositivo, en un salón o en una bienal, incluso en una deliberación como esa, oye, no se puede hacer votando, ¿entiendes? Porque más bien siempre tiene que estar eso que yo les hablaba el otro día, la creación de argumentos, de discurso, donde uno mismo incluso puede irse para atrás con alguna de las propuestas que tenga, como punta de lanza o como pieza capital, y de repente entiendes a partir de las miradas de los otros, entiendes que no estás en lo correcto o que hay que reconsiderar ciertos aspectos, ¿no? de esas propuestas. Y en ese artículo del Nacional, donde cuestioné ese salón, ese primer premio Mendoza, así como a la buena, con ese sistema de quien más puntos sacó es el que participó, porque además tiene el matiz que es delicado de que no nunca llega a ver bien una obra en un PDF o en un JPG, ¿no? O sea, hay una cantidad de cosas allí que afectan también, ¿no? El proceso curatorial y la puesta en escena de esas obras. Pero yo hablaba justamente de la dirección, es decir, es como un curador puede ser como un director de orquesta, ¿no? Frente a los intérpretes. Es decir, todos los artistas que forman parte de ese proyecto son los intérpretes, ¿verdad? Y el curador sería el director que afina esas partituras para que toda esa sinfonía pues, pueda hacerse posible dentro del espacio y pueda producir, además de la virtud particular de cada uno de los instrumentos, que sería en este caso, si hablamos de traslación de cada una de las obras, además de la virtud particular de ese artista, pues generar los cruces entre todas las virtudes de todas las obras seleccionadas para crear una gran sinfonía que va a ser y va a construir el lugar indescifrable dentro de la mirada, la percepción, la sensación, el sentir, ¿verdad? La razón y el sentir de ese espectador. Y además los elementos que rodean todo eso también, por eso tiene mucho que ver con la puesta en escena. Para mí el espacio también tiene un diálogo, es fundamental. No puedo yo poner, si yo pongo cualquier cosa sin leerla con otra y sin construir esos diálogos en el espacio, pues simplemente desafino la partitura, ¿no? La vuelvo una pieza sola por ahí y le puedo hacer daño a una propuesta artística porque puedo oscurecer, ¿verdad? Su brillo o su virtud. Puedo volver olvido su tiempo presente, ¿no? Darle una pantalla gris, invisible, volverla invisible, que es lo peor que le puede pasar a una obra. Y yo creo que también nosotros, no sé si es por el tema de la crisis, pero desde ese momento, bueno, ha variado un poquito la constitución del premio y ahora tiene una especie de distintos curadores que seleccionan los proyectos, que me parece un poquito más, me parece mejor, ¿no? Es decir, es como una dinámica donde se abre también, aunque sean propuestas más pequeñas, que vienen como en pequeñas curadurías, creo que cada uno, si no me equivoco, cada uno de los curadores invitados selecciona un conjunto de 3 o 4 obras que son las que pone a participar. En este caso, en el último premio, que está abierta la exposición y que es muy buena, está Ana Berruguete, está Manuel Vázquez Ortega, bueno,
esta chica de tráfico, Iliana, la de tráfico visual, y un curador colombiano, ¿no? Y ahí me parece lindo porque hay una multiplicidad de criterios, ¿no? Eso puede ser un destino un poquito más feliz. Pero yo, si algunas cosas conversaba con Patricia y con otros investigadores también sobre ese tema, es justamente el gran peligro que nosotros podemos vivir cuando las terminaciones, esas terminaciones nerviosas del arte contemporáneo que pueden estar sucediendo, pues la crisis nos vuelve hiperemergentes. No sé si me entienden eso. Es como que la situación del el problema de la memoria, el desvanecimiento del tema de la memoria en el país, el acaecer. Entonces hay una especie de voluntad desesperada por ayudar a la creación emergente y a los más jóvenes. Y yo siempre he tenido esa preocupación, tanto con los artistas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con artistas de trayectoria? ¿Dónde están sus talleres? ¿Qué están haciendo? Y también con la investigación, porque lo empezamos a dejar de lado. Es decir, no es solamente, yo creo que la curaduría necesita, siempre he sido una fiel defensora de eso, la curaduría necesita también estímulo, porque la mirada curatorial también es la que es capaz de englobar y de buscar esas nuevas cartografías. No lo estoy diciendo porque yo quiera ser la curadora única, lo digo porque yo también quiero ver otras miradas. Yo también quisiera ver una investigación curatorial desprendida del tema del mercado, que también es particular, porque nos hemos metido, en el caso nuestro venezolano, de nuestro contexto, nos hemos metido fundamentalmente en el tema de galerías, que cómo no, hacen una gran labor, pero también está el tema del mercado que va, como lo hemos leído y lo hemos estudiado en este curso, pues que va define ciertas trayectorias, ¿no? Y bueno, fundaciones como la Sala Mendoza o espacios como la Casa Hacienda de la Trinidad, lugares como eran el Centro La Caja del Centro Cultural Chacao, pues eran lugares o municipales o privados, son espacios que permiten una cierta libertad en ese territorio. Pero ¿dónde tenemos que, yo creo que hay que impulsar, tanto fue mi insistencia que Patricia me dejó hacer un taller de curaduría en la Sala Mendoza, tanto le peleé que había que alimentar el proceso curatorial que me dejó hacer un taller de curaduría en la Sala Mendoza, que ojalá podamos repetir, quién sabe, vamos a ver. Pero, y mi emoción era justamente esa. Es decir, yo no creo, todo venía además de un prejuicio de que el curador siempre tenía sus amigos y que eran los amigos a los que ponían el premio Mendoza y que todo era repetitivo, y por eso hicieron esa apertura muy mediática y muy de reality y muy de votación, ¿no? Como de concurso de televisión. Que bueno, sí, fue muy democrática también en un sentido y son partes del proceso, ¿no? Y creo que ahora han ido como hacia recoger más bien las miradas o las propuestas de los curadores. Pero yo también quisiera ver, no solamente por postulación, ¿no? Podríamos pensar, miren, fíjense, para entender esas cosas, cada curador tiene tipos de investigación, como lo vemos en este texto de Sarah Thornton, ¿verdad? Este señor, Robert Storr, evidentemente viene de, como hablamos, en una postura más clásica. Cuauhtémoc Medina, pues viene de una cosa más irreverente, de un curador con ganas de desestabilizar el sistema. Y Hans Ulrich Obrist, bueno, un investigador, ¿verdad? Un hombre que habla del tema curatorial desde esa imagen tan poética, como una protesta contra el olvido, ¿no? Dándole una relevancia a la obra de arte y a la curaduría como una forma también de mirar, ¿no? Como una construcción de la mirada que puede trascender en el tiempo, que debería trascender en el tiempo. Pero independientemente de que ellos tengan miradas diversas, pues los tres son grandes curadores. Y ese aglutinar, no por la convocatoria, ¿no? Sino
por la investigación. Hay, por ejemplo, historias particulares, ¿no? Alberto Asprino es un artista y curador, pues que se ha metido en procesos de investigación, como se dice, en todo terreno, es decir, con las botas bien puestas y lanzándose para sitios indescifrables de Barquisimeto, a barrios, en Maracaibo, en el estado Zulia, en el oriente del país. Es decir, un tipo que se ha metido, tiene una cosa como de explorador vital, ¿no? Y digamos, no sé si todos lo saben, pero a Alberto le debemos, por supuesto, la presencia de artistas, todo lo que se llama el Grupo de Oriente. Ay, ahora sí me olvidaron los nombres, todos son amigos míos. Los pintores, ayúdenme ahí, Verónica me puede ayudar en eso, yo creo. Paul Parela, no, Paul Parela. Ah, sí, Paul Parela, Starkey, José Vívene, ¿verdad? Que son de Maturín, de Cumaná, etcétera. O sea, esos son muchachos que él fue a buscar y que investigó, que pasó eso, ¿no? Y así otro, pero eso es lo que, esa variedad, yo creo que nosotros, la cosa de la presencia de lo emergente y del arte joven, y vamos a ayudar a los jóvenes, hay que darle una mano a los artistas, pero también hay que darle una mano a la investigación, porque simplemente va a llegar un momento en que se acaba, ¿no? Es decir, si yo no doy un impulso a que investigadores, a que curadores jóvenes hagan propuestas, las pongan en escena, para que los demás puedan deliberar y para encontrar territorios que de repente yo nunca voy a ver. Porque desde mi mirada son otras las cosas que yo construyo en las cartografías en que yo me sumerjo, o en los espacios que yo en las piscinas que yo me lanzo, que no son las piscinas del Cipriani. Nunca me voy a lanzar en la piscina del Cipriani, pero en esas piscinas habrá otro que se lance en otros pantanos y en otras piscinas. Y yo quiero ver, nosotros necesitamos ver esas cartografías. Los artistas necesitan ver también esos recorridos y esas organizaciones de la mirada. Porque si no va a haber un día de dónde van a salir. Me puse demasiado curatorial, ¿verdad? Pero es verdad. En realidad nos dejaste mudos escuchándote. Ok, voy a seguir. ¿De dónde van a salir? ¿Quién los va a llevar? Es como si hubieran unos violines solos tocando por allá, unos trompetas solas allá, un tambor silencioso en otra parte. La curaduría tiene que tener una escuela y tiene que tener espacio para la representación, donde yo pueda ver lo que va a ver un muchacho de 30 años que vive en Mérida como investigador, o un señor de 85 años que vive en Nueva Esparta, o una mujer que es artista y que también es curadora, no lo sé. Pero esos lugares tienen que extenderse, eso se tiene que expandir, porque es de esa investigación, es de donde abrimos la mirada, donde vamos a poder hacer los encuentros. A mí me encantaría ver un premio Mendoza de alguien que esté apasionado solamente por la pintura, porque no vamos a ver nada más pintura. Por ejemplo, ¿cuántas cosas podrían salir ahí? O uno que sea, no sé, de puras mujeres, por decir algo, porque le provocó a ese curador hacerlo así. Y que uno, es decir, el curador es un investigador constante. ¿Ah? Ningún curador, a menos que sea extremadamente clásico, o que sea flojo, ¿no? Porque incluso el clásico es un gran investigador. Entonces es un investigador constante que tiene que estar, siempre está leyendo el ritmo de los tiempos, leyendo lo que va pasando en ese transcurrir, viendo qué se está manifestando, entendiendo, traduciendo, encontrando, haciéndose preguntas. Entonces creo que en ese lugar es una gran preocupación que tengo desde hace muchos años. Les prometo que voy a montar el taller de curaduría.
pero bueno, y por algo creo que yo también de esta materia pues salí a hacer el Diplomado de Arte Contemporáneo 2 para entender desde el arte latinoamericano el papel de la curaduría y además para montarme en una materia que se llama los modelos curatoriales y entender cuál es ese recorrido y seguramente iré haciendo más cosas a partir de ello, pero sí creo que debemos atender esos procesos. Por eso yo adoro cuando las cosas son completamente transversales y abiertas, cuando podemos hacer un salón donde no hay límite de edad, cuando podemos recibir, ¿no? desde ese lugar ese impulso, pero también incluso quisiera verme confrontada, no sé, con un investigador que esté pensando en protocolos más pequeños o que esté encontrando dentro de producciones mínimas o dentro de determinadas cartografías, pues reflexiones importantes sobre esas constelaciones y sobre esas ideas y sobre todas esas tramas que nos rodean. Y lo digo ¿por qué? Porque además es muy hermoso que ella cierre justamente, o sea, me vinculo con todo eso, me angustio muchísimo, me tengo mucho tiempo angustiada con esa especie de, primero la diáspora, ¿no? De mis compañeros curadores los que quedaban, de los que quedábamos, la primera que se fueron, es decir, quedábamos un grupo más o menos donde podíamos ir construyendo y leyéndonos en territorios distintos, después se van, las diásporas son lentas, las profesiones también se estancan un poco, ¿no? En otros contextos, los extraños me hacen falta y no veo la posibilidad y no tengo el tiempo tampoco y no veo la posibilidad de seguir construyendo generaciones de relevo. Si nosotros no construimos generaciones de relevo en la curaduría en venezolana, ¿qué va a pasar? Ven, va a pasar que vamos a tener que seguir haciendo curadurías como una protesta contra el olvido. Nos vamos a olvidar que teníamos curadores venezolanos, nos podemos olvidar de muchas cosas, ¿no? Y me parece además, en el caso de Thornton, ese cierre con Amica Pelazo, que la encuentra además en esa fiesta, en esa situación nocturna. Creo que es la fiesta, además, que tiene que ver con Félix González Torres, que está ese cuestionamiento de cómo iba a poner el pabellón de Estados Unidos pues a un artista muerto, pero a fin de cuentas un gran artista. Y es una fiesta o un brindis un poco silente. Y ahí está un punto que me encantó, ¿no? Cuando ella le pregunta a Mica Pelazo qué está buscando la gente, ¿no? Hace esa pregunta muchas veces, ¿qué busca la gente? ¿Qué busca la gente? ¿Qué espera encontrar? ¿Qué espera encontrar? ¿Qué espera encontrar? Y creo que todos están a la espera de la belleza, ¿no? De la grande belleza, en el sentido más directo que puede relacionarnos con esa película, con ese espacio también, ese espacio-tiempo, de esa especie de Venecia tan antigua y tan nueva, tan lejana y tan cercana, tan inaprensible, ¿no? Tan evanescente, tan eterna, que debe suceder allí. Y todos tras ese gesto indescifrable, ¿no? Lo fantástico del encuentro con la belleza, de la obra como el poder de una belleza y el poder de ese inexplicable que es capaz de superar todas las, por decirlo de algún modo, bajas pasiones del mundo del arte, ¿no? Es decir, todos los comentarios soeces, arruinados, sosos, tontos, frívolos, sanguinarios o áridos o agresivos que hemos visto a lo largo del libro, pues se desaparecen en ese tiempo particular de una obra que lo engrana todo, que le da el sentido a todos los demás y que es capaz de trascender hacia la mirada, ¿no? Hacia el espectador, hacia esa posibilidad de vivir ese momento único, ¿no? De esa belleza única
de ese encuentro inusitado, ¿no? Con algo que muchos lo dicen también, bueno, es capaz de cambiarte la vida. Hola, Lore. No, no me fui, me quedé callada. No, no se fue la comunicación, sino que me quedé en silencio. Pues lo que... No sé si tienen algún comentario. Yo sí, Lorena, te quería hacer una pregunta. Ujú. Con respecto, bueno, no sé si la Bienal que estabas comentando de Sao Paulo era la del 2018, de Gabriel Pérez Barreiro. Pero te No, quería, no, de Sao Paulo no hablé. no has hablado de eso. Ok, No, de entonces, la Bienal de Venecia. de Venecia, exacto. Te quería hacer unas preguntas con respecto a las curadurías colectivas. Y ahí entonces yo hago la relación con esa Bienal. Estaba oyendo atentamente, claro, lo que planteas de las curadurías y bueno, esos espacios a veces un poco experimentales, a veces tienen resultados más felices que otras veces no tanto. Pero primero quería saber tu opinión con respecto a las curadurías colectivas. En esa Bienal creo que se planteó justamente que los artistas hicieran sus propias curadurías y hay por supuesto un curador ya que tiene que supervisar o articular todo el discurso, pero el rol del artista allí tenía esa posibilidad. Te quería preguntar porque me parece interesante esas propuestas. Por ejemplo, no sé si lo que voy a decir es correcto. En algún momento Ruth Auerbach hizo algo con la FIA, no sé si en el 2013. Y creo que hay experiencias que pueden ser interesantes, hay momentos en que, o hay artistas, mejor dicho, que pueden tener una formación bastante integral, completa, a un nivel tal vez estructural y para como poder realizar un discurso suficientemente interesante para mostrar la obra. Y pueden ser parte de esa curaduría, ¿no? Sí, yo pienso, te No respondo. sé, no sé si recuerdas, bueno, habían algunas cosas que se hicieron en algún momento que creo que tampoco fueron tan felices, experiencias en museos, el mirar de la mirada, no sé si te acuerdas, unas No. curadurías de Juan Carlos López, Sonia Casanova, pero eran probablemente demasiado densas o no sé, Sí. que perdían un poco la posibilidad de... Fíjate, Silvia, ¿Sí? ¿me oye? Ah, perdón, es que pensé que me había ido. No, no, termíname de decir. Bueno, eso por un Eso, lado, ¿no? eso. Estaban no sé, las polémicas del arte venezolano, también se hicieron como unas experiencias en algún momento en la GAN, donde diferentes curadores tomaban periodos del arte venezolano, entonces creo que esas experiencias de curadurías colectivas pueden Mira, ser... yo pienso que la curaduría colectiva, o sea, todo depende, ¿ah? Es decir, yo no las condeno para nada. Yo he trabajado en curadurías colectivas muy prolíficas, ¿no? Por ejemplo, con Gerardo Sabarzi y con Alberto Esprino, trabajamos los tres juntos, siempre tiene que haber para mí un poco un capitán de equipo, ¿no? Siendo el capitán de equipo Gerardo en ese proyecto que se llamaba La Balsa de la Medusa, Metáforas de la Emergencia o La Balsa de la Medusa, que fue un salón de jóvenes con FIA. Y hay curadurías colectivas que son siempre muy significativas. El problema es cuando no hay diálogo, pues. Es decir, cuando una cosa es convocar distintos investigadores, pero tiene que haber, siempre tiene que haber un director general de esa escena, ¿no? O un asesor general de esa escena. Y seguramente si tú convocas un grupo de artistas o hay un grupo de artistas que quieren trabajar su tema de hacer ellos sus propias curadurías,
bueno, pues siempre va a haber alguien que va a capitanear esas formas de la representación y que va a poner eso en el espacio, ¿no? Yo creo que es un trabajo, honestamente, que también requiere para su feliz término, pues la experticia del oficio, como yo he dicho. Cualquier persona no puede ser curador de la noche a la mañana, por más artista que sea, porque a veces el artista, hay una parte interesantísima ahí de Ed Rocha, un artista que justamente creo que lo invitaron a estar en el pabellón, ahí como que es el inglés, no me acuerdo. Y entonces él dice que era una individual o algo así, entonces él dice, ella le pregunta algo y él dice, bueno, gracias a Dios que estaban dos curadoras que me ayudaron, porque yo sé hacer mi obra, pero no sé montar obras en la pared. Simplemente si fuera a montar obras en la pared, agarraría la más bonita para ponerlo en el lugar que me sea más cómodo ponerla. No, es el extremo, Silvia, ¿no? Pero también es parte de eso, es decir, la curaduría requiere el oficio. Por eso, a veces cuando se abren, si no hay participantes que tengan en la curaduría colectiva el oficio de lo que es crear esos diálogos en el espacio, de cómo se manejan distintos tipos de espacios, de cómo debes amoldarte a las paredes, a las estructuras, a los diálogos, a los grupos, pues a veces se dificulta, ¿no? Puede ser difícil que los resultados sean óptimos. Yo honestamente no estoy en desacuerdo, ¿no?, con las curadurías colectivas. A mí me parece que pueden ser interesantes, pero bueno, tienen que tener siempre como nortes claros de investigación y de a dónde van los proyectos, y siempre va a haber, por supuesto, alguien que lidera o que comanda ese lugar. Y nosotros hemos tenido también eh, ejercicios, bueno, en la historia latinoamericana y en toda la historia del arte contemporáneo también hay muchos curadores que han trabajado en conjunto, de a dos, de a tres. Claro, ya cuando hablas de 10 y 11, pues son rangos más mayores, pero si yo recuerdo la Bienal del Barro, era una curaduría de Roberto Guevara, pero eso estaba distribuido por capítulos en todos los museos, te debes acordar. Y en algunos coordinaba María Luz Cárdenas, en otros casos coordinaba otro curador. Es decir, esas temáticas se pueden repartir y se pueden cotejar, pero casi siempre debe haber una figura que dirige o que supervisa el proceso de investigación. El otro capítulo al que haces alusión, Ajá, sí, sí. si mal no recuerdo, hablas de esas experiencias que fueron bastante difíciles, que fueron las propuestas por Farruco de los intercambios de perfiles entre los museos, que iba generado todo a la destitución del perfil del museo finalmente. Fueron dos experiencias. La primera, yo estaba en el Museo Alejandro Otero en ese momento y tenías que trabajar como con la colección de otro museo. O sea, si a nosotros, por ejemplo, que estábamos en el Alejandro Otero, que era más arte contemporáneo latinoamericano, si no me equivoco, nos tocó trabajar con la década de los 60 y los 70 de la colección del Museo de Bellas Artes. Era más que todo informalismo, performance, acción. Eso fue muy chévere. O sea, la exposición quedaron correctas y pasaron cosas interesantes. Ahora, por supuesto, está la Mega, que sí fue bastante terrible, ¿no? Ahí está. Pero mira, fíjate tú qué interesante, Silvia. La Mega, ¿verdad? La Mega fuera, vamos a meterlos a todos. Y yo siempre he cuestionado mucho eso porque yo digo, o sea, había de todo, desde artesanos de Bellas Artes hasta Sotos, Cruz 10, etc. Entonces, claro, yo siempre digo, el espacio debe constituirse para, como dicen estos señores aquí en este texto, y lo dicen en todas partes, pues visibilizar espacios de la obra, ¿verdad?, que por sí misma o que puedan prestarle, el espectador le pueda prestar atención a cosas de esa obra, como citó Heriberto y como citó Lubezka, que sin esa puesta en escena, de otro modo no la mirarías.
aunque parece delicado, es muy valioso en esta ocasión. Porque si yo, cuando yo monto ese ñoñero junto, ¿verdad? ¿A quién le hago el daño yo? ¿A Soto o al artesano? Este Soto ya está legítimo, sigue siendo Soto. Yo estoy invisibilizando al artesano. O sea, si yo quiero destacar la artesanía venezolana, pues yo me monto un espacio para darle y otorgarle atención y relevar los espacios vívidos o las sensaciones vívidas de esa artesanía. Y diseño tabiques y escribo textos e ilumino, pongo en escena. Yo no hago nada con poner una artesanía al lado de un Soto, sin ton ni son y sin discurso, porque eso ensombrece tanto a la producción artística como también una votación mediática, de que va a ganar, van a pasar a escena los que tienen más puntos, porque en ese juego no hay diálogo, en ese juego no hay lecturas, es más difícil establecer las lecturas que si yo me siento y digo, bueno, a mí me parece que estas obras tienen una relevancia y esto puede establecer un diálogo y aquí voy a visibilizar esa apuesta. Entonces, más allá, es decir, las confusiones y las dificultades pueden venir de cualquier parte. Y siempre creo que en esa construcción de esa protesta contra el olvido, pues es importante la experticia, ¿no? Es decir, el conocimiento de la materia, tener una trayectoria, porque no todo es posible, no todo es visible, ni todo lo que yo haga. Ahí también hay un error que nosotros hemos tenido en los últimos tiempos por el tema de la crisis. Entonces, como esto está que se cae, que nos caemos todos, entonces, ay, bueno, es que están haciendo un esfuerzo. No, hay gente que está haciendo un esfuerzo, vale, da como cosa. No, no debe dar cosa. O sea, hay que aprender a mirar y aprender a construir esos espacios y aprender a ser humilde también en el proceso curatorial. Aprender a reconocer y a poder saber y a respetar, que también requiere pues de procesos importantes de comprensión, de ejercicio, de gente que tiene la trayectoria como para construir esos diálogos. No sé si te he respondido. Sí, 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 me has respondido. Claro, a mí me interesa ahorita un poquito ese tema y lo de la Bienal del 2018 creo que no fue una experiencia tampoco muy feliz, la de Sao Paulo. Hay Y creo experiencias que tiene que ver son... un poco con lo que tú dices, ¿no? Que tanto se hace con ese discurso final para que las obras puedan, bueno, resaltar y porque tenía su espacio, pero al final, en su totalidad, la muestra creo que no terminó bien. Solo quería agregar dos comentarios, porque esto es lo que probablemente uno ve cuando trabaja con diversos curadores y es interesante, solo para compartirlo. A veces uno observa el trabajo y ahí ese toque de personalidad de cada curador, cosa bueno, que es bien importante, a veces se nota mucho, otras veces no. Y a mí me pasó particularmente con Alberto, que hay en todas las muestras hay un toque allí sensible, ¿no? Un poco de él como artista. Y también me llamó la atención en una oportunidad una curaduría que hiciste aquí, de Caracas Intervenida, donde tus textos llegaron a tener, y tal vez sin pensarlo, una presencia casi de artista, de ¿no? obra. De obra, porque iban como iban al ras del piso, pero tenían un discurso dentro de la sala que parecían obras de arte y no era un texto curatorial. Entonces, me parecen que, bueno, a veces ocurren unas cosas interesantes allí. Sí, gracias Silvia, tan bella por recordar eso. Además bueno, eso es parte de la temática de la materia del DAC 2. Pero sí, ahí, bueno, yo trabajo todo eso con el tema del curador como creador.
que eso ha sido una polémica muy reciente, donde algunos están a favor, otros no. Pero bueno, creo que va en parte de todos los tipos de formas en que algunos curadores asumen la actividad, que no siempre que cumplan con sus objetivos, ya sea de una manera más distante o de una manera más involucrada, como el caso que estás hablando de Alberto, o como ese recuerdo que hiciste de Caracas Intervenida, pues siempre que el objetivo se cumpla, pues será eficiente, ¿no?, el proceso. Y sí recuerdo muy particularmente, me hizo mucha gracia, porque bueno, esos textos tienen un origen, tienen que ver con un momento, estábamos en un momento país bastante complicado, fueron las protestas del 2017. Queríamos hacer una exposición que era homenaje, que era homenaje. Lorena, disculpa un momento. ¿Alguien tiene el Gladys, micrófono tiene abierto? el micrófono. Gladys, Tú solo puedes cerrar, Gaby. No, es que ella anda en el carro. No sé cómo se abrió, discúlpenme. Gabriela, yo creo que Gabriela misma o el administrador puede. Ya lo Bueno, no desactivé. Eso. Me retiro, Lorena. Gracias, excelente clase. Me pido disculpas porque no pude intervenir. Tengo otras preguntas que aclararé en su momento. Ok, vale, un abrazo. Chao. Chao. Y entonces era un momento muy difícil, nos costó, ¿te acuerdas, Silvia? Esa exposición era una exposición para celebrar el aniversario de Caracas, en el 25 de julio íbamos a inaugurar. Y lo tuvimos que posponer y darle la vuelta. Y llegó un momento que todo era tan fuerte, es decir, protestas donde moría una persona diaria, que yo me repensé todo el proyecto e invité a los artistas a repensarse la participación también. O sea, no había poco para hacer celebratorio y mucho para pensar en dónde estábamos y qué estábamos haciendo como creadores o como artistas o como sociedad. Y eso mismo me pasó con los textos. Es decir, yo me sentía, después que movilicé a los artistas a que repensaran sus propuestas, y salieron proyectos muy hermosos, yo decía, bueno, me voy a poner yo a escribir aquí como si el arte contemporáneo trata de no sé qué cosa, y, o sea, me parecía como ridículo de mi parte, ¿no? O sea, tratar de escribir una especie de manifiesto teórico sobre la producción más reciente que estábamos viendo en esa sala, y inevitablemente los textos se involucraron de una manera como una especie de prosa, más o menos poética, con la creación. Para instalar, después que los hice, para instalarlos en sala, estaba Teresa Mulet, me dijo, vamos a ponerlos, como se llamaba Caracas Intervenida, vamos a imprimirlos en papel. Ella diseñó todo eso y entonces no los rotulamos, sino que los pegamos a la pared como se pegan esos afiches con engrudo. Y estaban como diseñados para agrupar como los testimonios de determinadas salas, pues, ¿no? Es decir, en esa sala 1 habían 3 o 4 piezas y ese texto que yo escribí, que iba una especie de narrativa o de hilo narrativo, tenía que ver con algunas situaciones o metáforas o problemáticas que trataban las obras que estaban allí puestas y así. Y usando el adverbio, se llamaba intervención adverbial. Y bueno, Silvia y Diana López me invitaron a que eso tenía que ser una obra, y entonces me pusieron en la lista de artistas de la invitación y todo, y empecé a recibir llamadas cuando salió la tarjeta, sobre todo de Beatriz Gil burlándose de mí. Me decía, bueno, mijita, y tú ahora te metiste artista. Y yo, ay, yo sabía que esto iba a pasar. Pero con lo que quería cerrar, que me pareció interesante de lo que Silvia ha comentado, es que, bueno, yo me sentía muy contenta con esa producción narrativa, sentía que estaba escribiendo como una prosa interesante. Y un día Silvia, no sé si Silvia estaba, pero hicimos como una visita guiada y hubo mucha gente, y creo que era Teresa o Isabel Cisneros, me dijeron, oye, ¿por qué no lees los textos que están? Yo hablaba de las obras y después que terminaba de hablar de cada una de esas piezas, leía el texto mío que estaba en la sala.
pasé por 3 salas haciendo eso y cuando termino en el último, un señor me dice, caramba, qué interesante. Ese texto suyo parece una obra de teatro. Yo dije, mira, del teatro yo no voy a poder escapar más nunca. Es decir, en realidad lo que soy es un dramaturgo coleado, porque yo decía, no puede ser que este señor me vaya a decir que esta obra parece, que este texto que yo pensaba que era mi gran texto en prosa, mi obra de arte que estaba pegada en el espacio, pues en realidad es un diálogo de una obra de teatro. Pero bueno, así es, como dicen, uno puede escapar en la vida de cualquier cosa menos de uno mismo. Y bueno, ya vamos a cerrar. Nos extendimos hoy un poquito. Así es. Gracias, gracias. Gracias a ti, Silvia, por recordar eso, qué chévere. Bueno, la semana que viene empiezan las exposiciones. Están clarines, ¿verdad? Sí. Empieza. Espero que estén clarines. Toca Takashi Murakami. Y Yayoi Kusama. Y Yayoi Kusama. Bueno, están clarísimos. Entonces... Claro. Me parece bien. Bueno, no sé si tienen otro comentario. Muchísimas gracias por haberme escuchado hoy. Muchísimas gracias, Lorena. Extraordinaria la clase, buenísimo. Gracias, tan bellos todos. Gracias. Nos vemos. Gracias a ustedes. Bueno, gracias. Maravillosa. Nos vemos el Gracias. martes. Mucha suerte. Gracias, profe. Los expositores, cualquier inquietud que tengan, pues yo estoy a la orden, saben, por aquí, por el teléfono, cualquier cosita, ¿ok? Gracias. Gracias, Vero. Gracias, un abrazo. Abrazos Gracias, para saludos todos. a todos, chicos. Buenísimo. Saludos. Chao, chao. Chao. Chao.